Bienvenidos. Hoy nos metemos con un término teológico que, bueno, siempre da de qué hablar. El dispensacionalismo. Así es, un concepto con varias interpretaciones. Exacto. Y para explorarlo, vamos a usar extractos del libro de Charles Ryrie, que es una dispensación. A ver qué nos dice él. Me parece una buena guía para empezar. La idea es, pues, entender qué significa esto de dispensación, qué base bíblica le ve Ryrie y, sobre todo, cuáles son sus rasgos claves según su visión. Perfecto. A desentrañar el concepto. Bueno, Ryrie arranca diciendo que definir dispensación no es tan fácil. Menciona la definición, digamos, clásica de la Biblia Scofield original, un periodo de tiempo, Sí, esa es muy conocida. pero la critica. ¿Cuál es el problema que le ve a esa definición tan centrada en el tiempo? Casi solo al tiempo, ¿no? Y Ryrie argumenta que la palabra griega oikonomía es más rica, ¿Más rica en qué sentido? en que apunta más a una administración, a una gestión, como la mayordomía de una casa, ¿sabes? Cómo se administran los asuntos. Ah, claro. Entonces, aunque el tiempo obviamente está ahí, el núcleo, digamos, es la forma en que Dios administra sus planes en distintas épocas. Es más sobre la gestión divina. Entiendo. O sea, no es solo cuándo pasan las cosas, sino cómo Dios las está gestionando en ese momento. Eso le da otra dimensión. Exacto, le da una vuelta. ¿Y cómo se usa este término, oikonomía, en el Nuevo Testamento? ¿Apoya esa idea de administración? Totalmente. Fíjate, aparece junto con palabras de la misma raíz unas 20 veces. Y se usa para hablar de responsabilidad delegada, de rendir cuentas a alguien. Ujú. Incluso en las parábolas de Jesús, a veces se ve la idea de que puede haber un cambio en la administración, ¿no? Como el mayordomo infiel. Cierto, cierto. Y Pablo, por ejemplo, conecta oikonomía con la revelación de los misterios de Dios y menciona explícitamente al menos dos administraciones o dispensaciones, la de la gracia, que es la suya, La actual para él. eso es, y una futura, la de la plenitud de los tiempos. Vale. Entonces, si periodo de tiempo se queda un poco corto, ¿qué definición propone Ryrie que captura mejor esa idea de administración divina? Él propone esta. Una dispensación es una economía distinguible en el desarrollo del propósito de Dios. Economía distinguible. Usa economía en ese sentido de gestión, entonces. Justo en ese sentido. Como una administración específica, una forma particular en que Dios opera en cierta etapa. La clave es distinguible. O sea que tienen características propias. Exacto. Características que las diferencian, usualmente marcadas por nueva revelación divina. Esa nueva revelación ajusta la relación de Dios con la gente y también la responsabilidad que tenemos. Pero, ¿son como cajas separadas? ¿O hay conexión? Buena pregunta. No, no son compartimentos estancos. Ryrie enfatiza que son parte de un desarrollo de un plan progresivo de Dios. Hay distinción, sí, pero también hay continuidad. Son etapas de un mismo plan general. Esa idea de etapas y nueva revelación suena muy conectada con el concepto de revelación progresiva, ¿no es así? Totalmente ligado. De hecho, Ryrie basa mucho de su argumento en eso. El dispensacionalismo, según él, reconoce precisamente que Dios no reveló todo su plan de golpe. Claro, como dice Hebreos, muchas veces y de muchas maneras. Exacto, cita Hebreos 1, Juan 1 también. Las dispensaciones serían, pues, esas administraciones que corresponden a las diferentes etapas de cómo Dios fue revelando y gestionando su plan. Y frente a la crítica de que esto divide la Biblia. Él diría que no, que al contrario, que este enfoque ayuda a entender mejor tanto la unidad del propósito final de Dios como la diversidad de cómo Él ha trabajado a lo largo de la historia. Maneja ambas cosas, unidad y diversidad. Muy bien, creo que vamos entendiendo la definición y su base. Ahora, vayamos al quid de la cuestión. Según Ryrie, ¿qué es lo que realmente define a un dispensacionalista? ¿Cuáles son esos puntos esenciales, el sine qua non? Bueno, él identifica tres aspectos clave que considera no negociables para su visión del dispensacionalismo. A ver, Primero, una distinción clara y consistente entre Israel y la Iglesia.
Verlos como dos grupos diferentes en el plan de Dios, con propósitos y destinos distintos. Uno más terrenal, Israel, y otro más celestial, la Iglesia. Eso es un punto a menudo debatido, ¿verdad? Sin duda, es quizá uno de los más distintivos y discutidos con otras posturas teológicas. El segundo. Segundo, una hermenéutica, o sea, una forma de interpretar la Biblia que sea consistentemente literal o normal. Esto significa tomar el texto, incluidas las profecías, en su sentido más natural, histórico y gramatical. Evitando alegorizar o espiritualizar, sobre todo con Israel, supongo. Exactamente, sobre todo en pasajes proféticos o relacionados con las promesas a Israel. Interpretarlo tal cual, de forma normal. ¿Y el tercero? Y el tercer pilar es entender que el propósito último de Dios es más amplio que solo la salvación de la humanidad. Ah, sí. ¿Cuál sería ese propósito más amplio? La gloria de Dios. Ese es el fin supremo. La salvación es, por supuesto, importantísima, un medio fundamental para glorificar a Dios, pero el objetivo final que engloba todo es la propia gloria de Dios. El plan es teocéntrico, no solo soteriológico. Entendido. Entonces, resumiendo la perspectiva de Ryrie que hemos visto, el dispensacionalismo no es simplemente dividir la historia en bloques de tiempo. No es más complejo. Es verla como una serie de administraciones divinas, economías, cada una con sus rasgos propios, marcadas por cómo Dios revela progresivamente su plan y qué responsabilidad nos toca. Y todo avanzando hacia un fin último. Hacia la gloria de Dios, como mencionaste. Y los puntos clave para identificar esta postura serían esa distinción Israel-Iglesia y la interpretación literal de la Escritura. Estos son los ejes fundamentales, según él. Sí. Muy claro. Y esto quizás nos deja con algo para pensar, ¿no? Si adoptamos esta lente de ver la historia bíblica a través de distintas administraciones divinas, cada una con sus propias reglas del juego, por así decirlo. ¿Cómo podría eso cambiar o matizar la forma en que leemos e interpretamos diferentes partes de la Biblia, esforzándonos por entenderlas dentro de su contexto administrativo original? Da para reflexionar.